Buenas Ah, noches. Vamos a empezar con la entrevista y con los entrevistados de hoy. Vamos con el general Velasco. ¿Cómo justifica las reformas agrarias y las nacionalizaciones bajo su gobierno en el contexto de la Guerra Fría? muchas gracias por la pregunta. Yo, Velasco Alvarado, tenía el único objetivo: devolverle la dignidad al pueblo peruano. En la década de 1960, nuestro país seguía siendo una nación denominada por la oligarquía y los intereses extranjeros. La reforma agraria fue nuestra manera de romper el ciclo de explotación terrateniente. También las nacionalizaciones del petróleo y otras industrias estratégicas fueron necesarias para liberar al Perú de los monopolios extranjeros, como la International Premium Company, IPC. En el contexto de la Guerra Fría, sabíamos que apostar por el progreso de las mayorías populares nos acercaría más a movimientos nacionalistas o socialistas, pero nunca subordinaciones de nuestra soberanía a ningún bloque. Más bien buscamos caminos propios, como lo fue nuestro alineamiento. Gracias, general Velasco. Vamos con la señora Blanca Varela. Como periodista observadora de la época, ¿cómo percibió usted las tensiones ideológicas del gobierno de Velasco frente a la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética? Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Como periodista y testigo de estos tiempos, debo decir que el Perú vive un momento crucial, donde las ideologías parecían dividirlo todo. Por un lado, Estados Unidos nos veía como un terreno estratégico. No podían permitir que países en América Latina adoptaran medidas que parecían prosoviéticas. Al mismo tiempo, Velasco era un dictador comunista típico. Su nacionalismo desencajaba en las narrativas de la Guerra Fría. Las tensiones se hicieron evidentes, por ejemplo, en las relaciones con Estados Unidos. Tras la expropiación de la IPC en 1968, Estados Unidos nos cerró puertas comerciales y presionó. Mientras tanto, crecían las alianzas del Perú con otros países latinos que buscaban liberarse del dominio extranjero. Muchas gracias. Gracias, señora Blanca Varela, por su impresionante declaración. Bien, vamos con la pregunta 3. Usted, como campesino que vivió la reforma agraria, ¿cómo describe el impacto de las redistribuciones de tierras en su vida y en su comunidad? Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Con relación a la pregunta que usted me hace, señor periodista, nunca olvidaré lo que significó para nosotros cuando dijeron por la radio, con una frase célebre, lo cual se dijo: la tierra para el que la trabaja. Antes éramos jornaleros en las grandes haciendas donde apenas ganábamos para poder sobrevivir. La tierra estaba en manos de pocos y de familias que no sabían ni dónde quedaban sus tierras. Con la reforma agraria formamos cooperativas y aunque no fue tan fácil organizarnos ni mantener la producción, al menos sentíamos que algo había cambiado. Sin embargo, también debo decir que no todos estábamos preparados para asumir la administración de las tierras y con el tiempo algunas se desintegraron. Pero lo importante es que por primera vez nos hicieron sentir visibles y reconocidos como peruanos con derecho. Gracias. Bien, vamos por la pregunta 4. General Velasco, su gobierno no recibió críticas tanto internas como externas en retrospectiva. ¿Cómo responde usted a quienes afirman en sus reformas fueron extremas y perjudicaron el desarrollo económico del Perú? Permítame corregirlo. Lo que perjudicó al Perú fue el sistema existente ante nuestras reformas, un sistema de desigualdad profundamente arraigada. ¿Que nuestras medidas fueron extremas? Sí, fueron extremas, porque se necesitaban caminos extremos. El crecimiento económico sostenible es inútil si no beneficia a las mayorías. Yo sabría que habría resistencia, pero todo de la oligarquía y de quienes dependía de Estados Unidos. Pero para transformar un país como el Perú no hay lugar para medias tintas. Bien, gracias por la respuesta. Pregunta 5. Finalmente, para todos los presentes,
¿Cómo ven ustedes la influencia de la Guerra Fría en el Perú actual? Vamos primero con la señora Blanca Varela. Bueno, en mi opinión, el conflicto ideológico de la Guerra Fría todavía resuena en nuestras políticas actuales. Muchas de las narrativas de comunismo contra capitalismo persisten, aunque los desafíos ahora son otros: pobreza, desigualdad y lucha por recursos naturales. Gracias. Gracias por su respuesta, señora Blanca. Usted, señor Nankis, ¿qué opina sobre esto? Bueno, hoy el campo sigue peleando por ayudas. Se logró mucho, pero el centralismo y los gobiernos a veces olvidan de los agricultores y de las comunidades campesinas. Muy buen punto, señor Hernán. Y por último, señor general Juan Velasco Alvarado. La base de todo sigue siendo recuperar la dignidad nacional. Si aprenden algo de nuestra época, que sea que ningún país prospera ayudándose únicamente en intereses extranjeros. Es hora que el Perú construya su camino. Ah, perfecto. Muchas gracias por las respuestas y por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, estos fueron los hechos claves que nos pasó en toda la época de Velasco Alvarado. Y como reflexión final, tenemos lo que es el gobierno de Velasco Alvarado fue una etapa clave en la historia del Perú, influenciada por el contexto de la Guerra Fría. Y eso sería todo. Muchas gracias.